Controlando nuestros pensamientos. Nuestra mente y los pensamientos que elegimos son mucho más poderosos de lo que creemos. A través de nuestros pensamientos, podemos crear y cambiar nuestra experiencia personal de la realidad, convirtiéndola en lo que nos gustaría que fuera, en lugar de lo que no queremos que sea. En este video exploraremos el efecto que el control de nuestros pensamientos tiene sobre cómo experimentamos nuestras vidas. Analizaremos la perspectiva de dos niños de la misma edad, pero con diferentes formas de pensar y por lo tanto diferentes personalidades que producen experiencias diferentes. La historia trata de dos niños que van con sus padres al mismo parque de atracciones, con la intención de pasar juntos un día en familia. Personalidad 1. Un niño llega con sus padres al parque de atracciones y pregunta a la mujer de la caseta de entrada: ¿Este es un buen parque de atracciones? ¿Cómo son los parques a los que sueles ir? Son muy malos. Casi no hay atracciones realmente buenas. Están abarrotados y hay que esperar mucho para subirse a cualquier atracción, que al final acaba siendo bastante mediocre. Bueno, este parque es como todos. Puede que te resulte aburrido. La mentalidad y las expectativas de este chico seguramente producirán una experiencia de aburrimiento, igual que en todas sus experiencias anteriores en parques de atracciones. Seguramente tendrá que hacer cola, y al final de cada atracción pensará que no ha sido como esperaba. También tendrá que hacer cola en el lugar de comidas, y seguramente se dará cuenta de que se aburrió la mayor parte del tiempo que estuvo esperando. Personalidad 2. Otro niño llega con sus padres a la entrada del mismo parque de atracciones. Pregunta a la misma mujer de la taquilla: ¿Este es un buen parque de atracciones? ¿Cómo son los parques a los que sueles ir? Todos son espectaculares. Me lo paso muy bien en ellos, y al final del día no me quiero ir del parque. Pues este parque es como todos. Te vas a divertir mucho. Este otro chico está predispuesto a divertirse. Está dispuesto a encontrar lo bueno en cada situación que encuentra dentro del parque. Mantiene una mente abierta, siempre busca encontrar nuevas experiencias y quiere divertirse, ser feliz y crear nuevos recuerdos allí. Aprovecha todas las atracciones y pasa un día muy feliz con sus padres. ¿Cómo es posible que el mismo parque, el mismo día, produzca experiencias tan diferentes para los dos niños? Nuestra mente, a través de nuestros pensamientos, produce todos los factores que determinan nuestras experiencias. Nuestros pensamientos causan los impulsos que generan los sentimientos que experimentamos, y por lo tanto, registramos y percibimos todo en función de los pensamientos que elegimos tener. Podemos elegir pensar que algo es muy bueno, o podemos elegir pensar que es muy malo. Nuestros pensamientos son los que generan los impulsos que causan todas las experiencias, y como consecuencia, la forma en que finalmente vivimos la realidad que creamos. Cada persona puede elegir qué pensar, cómo pensar y también cómo se sentirá con respecto al mundo. Nuestra mente y los pensamientos que elegimos generan todos los impulsos que a su vez producen los sentimientos que determinan nuestra experiencia de la vida. El mundo nos proporciona todos los acontecimientos que nuestra mente percibe, califica y analiza, que a su vez influencian a los pensamientos que generan los sentimientos, que producen todas las experiencias resultantes. Entonces, ¿cree que es posible cambiar y controlar este proceso? La respuesta es un sí rotundo. El primer paso que hay que dar es observar, escuchar y percibir los pensamientos que genera nuestra mente y los sentimientos que producen. Si no son de nuestro agrado, el segundo paso es elegir conscientemente un pensamiento más adecuado, que se acerque más a lo que queremos que nuestra mente piense, a lo que deseamos sentir y también experimentar. Por ejemplo, si nos encontramos pensando: esto es aburrido, podríamos hacer una mejor elección pensando: en realidad esto es emocionante, aunque al principio pareciera aburrido. Creo que podría descubrir algo genial. De este modo, invitamos a nuestra mente y a nuestra forma de pensar a encontrar lo bueno en todas las situaciones, abriendo la puerta a encontrar nuevas posibilidades. Y lo más interesante de este enfoque es que funciona absolutamente. El poder de nuestros pensamientos produce los sentimientos, que determinan nuestra experiencia en todo lo que sucede. Podríamos decir que nuestra mente y los pensamientos son como un poderoso caballo en el que siempre estamos cabalgando.
Podemos elegir dirigir el caballo hacia donde queremos ir o dejar que él corra y vaya a donde quiera llevarnos. Lo mismo ocurre con nuestra mente y nuestros pensamientos, que podemos elegir y controlar o dejar que nos controlen. Si descubrimos que nuestra mente dice, esa persona es muy complicada, no me gusta, en lugar de eso, podríamos decidir pensar, estoy seguro de que es mejor de lo que pienso y voy a hacer un esfuerzo por conocerla mejor, para encontrar mejores cualidades en ella y tal vez podamos hacernos amigos. Si descubrimos que nuestra mente dice, no me gusta hacer las tareas, es una pérdida de tiempo. En lugar de eso, podríamos optar por pensar que ir al colegio es mi trabajo y quiero tener éxito en la vida, así que si hago bien las tareas, me ayudará a tener éxito cuando sea mayor. Si descubrimos que nuestra mente dice, no soy muy inteligente, en su lugar, podemos decidir pensar que llegar a ser muy inteligente forma parte del crecimiento y pienso ser más inteligente cada día. Todos podemos entrenar nuestra mente y el poder de nuestros pensamientos, eligiéndolos de forma más positiva, productiva, creativa y constructiva. Lo extraordinario de esta lección es que cuando cambiamos nuestra forma de pensar, empezamos a ver nuevas posibilidades que antes no podíamos ver, lo que nos permite beneficiarnos con éxito de cada experiencia que se nos presenta. A través de la fuerza de nuestros pensamientos, podemos producir un poderoso cambio en nuestra vida y nuestra realidad empieza a cambiar para mejor. Todos podemos elegir ser el niño que se aburre en todos los parques o el que elige disfrutarlos todos. El parque de atracciones es como nuestra vida. Lo invitamos a que juegue con este poderoso ejercicio, mientras intenta descubrir cómo puede elegir conscientemente cada pensamiento que desea para tener la mejor experiencia posible. En un próximo capítulo hablaremos de los sentimientos y las emociones y de cómo gestionarlos. Hasta la próxima.